La renuncia de Pablo Iturralde a la dirección del Partido Nacional ha despertado diversas polémicas. Todo esto tras conocerse la divulgación de algunos chats con Gustavo Penadez en los que se habla de una supuesta presión a distintos fiscales. ¿Cómo queda el gobierno parado después de esto? ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con la justicia de nuestro país? De todo eso estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Legales. ¿Cómo terminaron en el caso de Penadez contratando a un hombre de la inteligencia policial que estaba trabajando en el CONCAR? ¿Cómo ese hombre al mismo tiempo contrató a otros policías? ¿Cómo se actuó en la Corte Electoral? Esto no lo puede explicar el Frente Amplio, lo tiene que explicar el Partido Nacional. Y hasta ahora no lo ha podido explicar, como no ha podido explicar por qué se borraron los chats de Astesiano, como no ha podido explicar por qué, habiendo destituido 2 ministros, 2 subsecretarios, un asesor de la presidencia, no sabemos hasta ahora por qué le dieron un pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso. Todavía no sabemos ni nosotros ni nadie. Lo que dice H es que la usaron de chivo expiatorio. Al Partido Colorado hay que preguntarle sobre esto. ¿Qué opinan de estos ataques democráticos? Porque esto es atacar a una parte de un poder del Estado, a una parte del sistema de justicia uruguaya, ¿no? Volviendo a la consulta que le hacía justamente del caso de Orsi, la Asociación de Fiscales emitió un comunicado diciendo que efectivamente allí había habido presión. Yo lo que le digo es, del Frente Amplio ninguna. A nosotros no nos dirige ningún abogado de ningún dirigente, por importante que el dirigente sea. La dirección del Frente Amplio es la mesa política del Frente Amplio. La defensa legal de Orsi la llevó adelante el doctor Díaz y otro doctor. No se desmarquen, porque la conferencia de Díaz fue aquí en la Guaya Serena, estamos parados en este momento. La conferencia de Díaz puede ser en cualquier lugar. Díaz no actuó en el partido político del Frente Amplio. No actuó en nombre del Frente Amplio, sino en la defensa de Orsi, y es más, quedó muy claro en la conferencia de prensa. Ahí en la conferencia de prensa se dijo, políticamente nosotros vamos a dar nuestras posiciones, en el tema legal solo va a hablar el cuerpo de asesores de Orsi, que habló y que a la postre demostró que la campaña sucia existía, que la campaña esta estaba orquestada por una dirigente del Partido Nacional, otra vez una dirigente del Partido Nacional, que tenía un número de lista, un nombre de agrupación y que todavía permanecen pintados los muros. Es decir, que lo que se decía por parte del doctor Díaz coincidía con la realidad, estábamos enfrente de una falsa acusación que luego por suerte se terminó dilucidando, pero el sufrimiento del compañero Orsi y del Frente Amplio y de su familia seguramente no se lo saca nadie. Con lo cual, digamos, tenemos que ser cuidadosos y hay momentos donde no se ha sido cuidadoso. Este es uno claro y doloroso porque es ni más ni menos que el presidente del Partido Nacional, alguien que militamos juntos, por ejemplo, en el proceso de reconstrucción democrática. ¿Cómo está haciendo esto ahora? Para mí me resulta inexplicable. Justamente le iba a consultar eso. Si el Partido Nacional llega a nombrar a alguien que por estas horas se supone que sí, ¿van a pedir ustedes una reunión para no tener una actitud pasiva de esperar que el Partido Nacional se pronuncie? Porque es una expresión de deseo y si no lo hace, ustedes van a dar un paso a reunirse con la futura presidente o presidenta del Partido Nacional. Bueno, ni que hablar. Nosotros queremos mantener diálogo con los presidentes de todos los partidos. Pero hay una responsabilidad que no es si no la hacen. Todos tenemos una responsabilidad. Ustedes tienen una responsabilidad. El Frente Amplio tiene una responsabilidad. El Partido Colorado tiene una responsabilidad. Cabildo Abierto tiene una responsabilidad. ¿Todos los demás qué van a hacer? ¿Los sonidos de silencio? ¿O van a opinar? Porque el Frente Amplio ahora está dando una opinión, que es cuidemos la democracia y cuidémosla velando y dándole garantías a la Fiscalía para que pueda actuar y en este caso a la Fiscal Guiones para que pueda actuar. Todos los demás se deberían expresar en la misma dirección. Y lo que hemos visto, enormes presiones, como en el caso de la Operación Océano, enormes presiones, como en el caso Marcet, enormes presiones, como en el caso Astesiano. Cuando se cerró la causa Astesiano, se llevaba a investigar 10% de los chats. Entonces, digamos, hay un conjunto de presiones que todos ustedes han visto. La responsabilidad del cuidado democrático, sin duda, va a tener el Frente Amplio tratando de estar en la primera línea de la defensa, pero no es exclusivamente del Frente Amplio. Entre todos tenemos que cuidar la democracia plena y por momentos el Partido Nacional la ha descuidado. La ha descuidado con esa campaña sucia, la ha descuidado con esta acción del presidente del Partido Nacional, la ha descuidado haciendo borrar chat de celulares y generando la ruptura de un expediente, una cosa de lo más grave, la ha generado en esta acción tan arbitraria de multiplicar por 15 la sanción que venía para el presidente, para el director del IABA. Digamos, la cantidad de acciones por fuera de lo lógico que está tomando el gobierno asusta.
Entonces, me parece que tiene que entender el gobierno que se terminó la impunidad y que el pueblo uruguayo esa impunidad le va a responder con un cambio de gobierno. Usted hablaba de que aún no han evaluado una denuncia en la justicia, pero ¿le parece que debería actuar, por ejemplo, la JUTEP? No vamos a hablar a la velocidad de Twitter. Cada cosa va a ser evaluada. Nosotros hemos tenido un intercambio, quisimos dar la primera versión, pero el lunes seguiremos intercambiando. Y claro que hay una cantidad de cuestiones que quedaron para pensarse, para evaluarse, para hacer consultas jurídicas, porque queremos ser responsables con el Uruguay, con la institucionalidad y con la democracia plena. Y para ser responsables hay que ser sensatos, serenos y responsables. Y así hemos actuado durante todo este tiempo. Después hay una maquinaria para deformar todo esto. Pero esa maquinaria ya se ve, el 93% de los minutos los coloca el poder en los partidos de gobierno, 7% de los minutos en televisión, el Frente Amplio. Cuando mirás las encuestas, parece ser que la relación es bastante diferente a esta, ¿no? Bueno, aún contra todo ese poder, el Frente Amplio se planta para decir acá hay una alternativa a esta forma de gobernar y de actuar en política que nosotros no queremos y que partimos que la mayor parte de la sociedad uruguaya, particularmente votantes hoy de la coalición, no está de acuerdo que los presidentes de los partidos actúen de esta manera, ni que los integrantes del gobierno actúen de esta manera, y que todos tienen que decir todo lo que saben. Y todos, incluye a Delgado, al presidente, todos tienen que decir todo lo que saben. ¿Creen que, No. ¿Creen que Delgado, el presidente de la República, están en conocimiento de estos chats que tenía Iturralde con Penades o que están al menos interiorizados? No lo sabemos. Lo que decimos que búsqueda dice que sabía el presidente el asesoramiento de la FLUF a Penades. ¿Sabía o no sabía? Yo no lo puedo responder. Lo puede responder o la FLUF o el presidente de la calle. ¿Es un dato relevante? Para mí es un dato relevante, porque se estaba asesorando a alguien que por lo menos tenía 22 denuncias de delitos sexuales a menores de edad. Bueno, si no sabía tendrá que decir no sabía, y si sabía tendrá que decir por qué no lo explicó. ¿Por qué si su asesor estaba actuando a espaldas del presidente? Yo creo que no debería seguir un segundo más en la campaña de Delgado. Es más, ya no debería estar en la campaña de Delgado alguien que mandó a romper un expediente, alguien que rompió un expediente público que decía ni más ni menos que el narcotraficante Marcet era pesado y peligroso y que sería un desastre que quedara libre, y finalmente lo que sucedió es que quedó libre por decisiones inentendibles del gobierno uruguayo. Habló de su buen vínculo con Iturralde. ¿Piensa hablar con él? No sé, lo voy a evaluar, lo voy a pensar. Creo que cometió un error muy grave y capaz que hay que dejar pasar el tiempo suficiente como para que la conversación sea positiva, y creo que hoy no sería positiva. Bien, Wilmar, hasta aquí las palabras de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, que sigue en estos momentos discutiendo esta temática, este partido político. Esta declaración se dio en un cuarto intermedio, así que la reunión continúa en estos momentos. Lo que sabemos hasta ahora es que no hay acciones concretas del Frente Amplio, pero sí hay un cuestionamiento muy grande a la actuación de Pablo Iturralde y también, y eso no salió en la entrevista de aquí, también a la actuación de los otros precandidatos del Partido Nacional que estuvieron comentando durante la jornada de hoy algunas cuestiones, como por ejemplo que el acto de renuncia de Iturralde era valiente. Eso fue un cuestionamiento fuerte por parte de Fernando Pereira, pero como decía, seguirán evaluando esta situación. Plantean que la Fiscalía tiene que investigar estos chats en profundidad para ver si hay más responsabilidades por parte del ex presidente del directorio del Partido Nacional, así que seguramente en la próxima semana, justamente el lunes, hay nuevamente mesa política de Frente Amplio porque esta fue extraordinaria, continuará esta discusión. Gracias, Julieta. Y ahí en ese móvil en vivo teníamos la palabra de la oposición. De un móvil nos vamos a otro, porque es interesante saber qué piensan los fiscales. Y allí, en el segundo móvil de esta noche del lado B, está nuestro compañero Martín Duarte. ¿Cómo andas, Martín? Bienvenido. ¿Cómo andás, Wilmar? Buena jornada para ustedes. Sí, porque esta tarde la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay se pronunció acerca de estos chats que tomaron conocimiento en la jornada de hoy, también de las presiones del sistema político a la Fiscalía. Por eso le agradecemos estos minutos a William Rosa, que es presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, para estar haciendo una valoración acerca de lo que se conoció en la jornada de hoy, esta charla a nivel político entre Iturralde y Penades, que mencionaba
mencionaba justamente, en este caso, la actuación de una fiscal, pero también del sistema de la Fiscalía, porque se mencionaba a Gómez. Los magistrados emitieron un comunicado. William, ¿cuál es la primera valoración de este chat que se hizo público en la jornada de hoy? La primera valoración, además de una preocupación terrible por el contenido de lo que se da allí en esas conversaciones, es que hay una demostración o se transparenta de alguna forma algo que nosotros hemos venido denunciando, que se utiliza este hostigamiento hacia la Fiscalía, el hablar permanentemente de forma negativa, peyorativa, con acusaciones, con valoraciones negativas respecto de la Fiscalía y los fiscales, se utiliza para determinar o para direccionar o para avasallar las decisiones o lo que sucede en la Fiscalía o lo que sucede con la Fiscalía. Nosotros eso lo hemos referido en infinidad de oportunidades. En este programa yo ya he estado en todos los formatos, sentado, parado, en un móvil, en lo que sea, expresando exactamente lo mismo. Entonces, lo que viene a dar luz, arrojar luz esta situación es que eso se da así. ¿A qué me refiero cuando esto se da así y en perjuicio de la institución y de los funcionarios? Que es que se utiliza lo mediático, hacer declaraciones fuertes, contundentes en un medio de comunicación respecto de la Fiscalía para lograr de alguna forma o la retracción de algunos fiscales o el condicionamiento de algunos fiscales o el condicionamiento de la Fiscalía General. En este caso estamos hablando de una situación de acefalía del Ministerio Público de más de 2 años y estamos en consonancia al mismo tiempo con personas de alta relevancia política haciendo estas valoraciones, esgrimiendo que quien es fiscal subrogante debe renunciar por una falta de valentía, por decirlo de alguna forma decorosa. Creo que lo que hace esto de una conversación privada es que toma luz de forma indebida, porque eso también hay que decirlo, es algo que toma luz de forma indebida en esto de las filtraciones que existen en las causas penales, lo que arroja luz y ahí es esta mirada que tiene cierta parte del sistema político de que se puede determinar la actuación de la Fiscalía a través de presionar por la vía de lo mediático. Pero es una mirada solamente, queda allí porque Iturralde afirma, por ejemplo, en esos chats que la presión, o por lo menos sus declaraciones públicas en torno al tema, vos utilizabas del tema valentía, él hace referencia en el chat a Cagón con respecto a Gómez, que esa presión llevó a que el propio Gómez accediera de alguna forma a que Guiones fuera quien tomara el caso Penades, por ejemplo. Si es cierto o no, eso es como arena de otro costal. Lo que hay que poner en foco es que se reconoce que se utiliza esto. Y cuando nosotros vemos que como decía, hace 2 años y medio que no hay un fiscal general, cuando van las leyes de presupuesto propuestas por ejemplo, por el fiscal Gómez, de 16 millones que propone, se vota 1 millón solo para la Fiscalía, que es para funcionamiento de la Fiscalía. Significa que esa mirada que se tiene respecto de la Fiscalía negativa, después se trasuntan en acciones que afectan a la institución, porque no se le dan recursos, porque no se designa un fiscal, porque permanentemente se hostiga el accionar de los fiscales actuantes en determinadas causas, en un sentido o en otro. Hay actores que entienden que la Fiscalía debe ir por un lado y cuando eso no sucede, porque vamos a decir verdad, lo que ha sucedido en este caso es que eso que aparecía como una intención después termina siendo desvirtuado en la realidad. Se dan las imputaciones, las formalizaciones y ese equipo fiscal, porque acá vamos a hablar que son equipos fiscales, las fiscalías nunca están compuestas por una sola persona que la puede dirigir, pero está trabajando con otros fiscales que conforman ese equipo fiscal después es atacado permanentemente desde otras aristas, se lo somete a una presión, a decir mediáticamente cosas de ese equipo fiscal. Entonces, el tratar de direccionar la actuación de la Fiscalía en un sentido o en otro, termina con ese hostigamiento y ese acoso, o sea, en acciones concretas que nosotros hemos denunciado, hemos expuesto sistemáticamente y que están afectando la institucionalidad en cuanto a la debilidad. Se debilita la Fiscalía y esto lo voy a decir hasta el hartazgo por este descreimiento al que se lo somete, que los ciudadanos terminan considerando
que la Fiscalía es un centro de poder malintencionado por las valoraciones que hacen estos actores políticos, cuando vemos que en la realidad lo que se dice y lo que sucede realmente a veces dista. Cuando digo que dista es, ustedes fueron recién al juzgado y vieron a la Fiscalía de esa causa trabajar denodadamente. Ustedes me ven acá a esta hora porque vengo de trabajar en el juzgado y así sucede con toda la Fiscalía. O sea, al respecto de eso, Rosa, con el trabajo. Quiero consultarlo brevemente, podríamos justamente de charlar con Guione una vez que terminó la audiencia, y ella dejó en tela de juicio si continuaría justamente con la causa Penades, que es la que implica justamente este chat. Hizo referencia también a esa frase que colocó en el chat Iturralde: Alicia es nuestra, ¿no? ¿Cómo queda parada la propia fiscal y qué consideración tenés si en el caso que tomara la decisión la propia fiscal se aleje del caso a causa de esta filtración, ¿no? Vos separabas un poco la actuación de estos dichos que la vinculan con el Partido Nacional, haber integrado sus listas y que, como vos decías, pone en el sistema en tela de juicio el accionar de su trabajo, ¿no? Lo que hemos visto es que muchas veces estas consideraciones que pueden venir de un lado en el otro, lo que buscan es torcer de alguna forma la voluntad, o sea, que el fiscal se abstenga o que un fiscal general aparte un fiscal de una causa, y eso no es sano en un sistema democrático, en un Estado de Derecho. No es sano que se trate de elegir por determinados actores cuál es el fiscal de una causa, si me gusta o no, y el peor impacto de eso es cuando el funcionario siente esa presión y dice, bueno, yo me tengo que apartar. Muchas veces el funcionario se aparta porque es lo más adecuado o solicita el apartamiento porque es lo más adecuado. Lo que no tiene que pasar es que la presión exista. El acto originario de la presión es lo que está mal, es lo que se debe revisar y es una reflexión, siempre vamos a lo mismo, que tienen que tener las autoridades, porque el impacto en la Fiscalía, el debilitamiento de la Fiscalía puede ser coyunturalmente favorable a alguien, pero en otra hipótesis le va a ser perjudicial. Entonces hay que pensarlo con clave de sistema y con clave institucional. William, muchas gracias por estos minutos, es muy amable. La palabra del presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, refiriéndose a la filtración de estos chats que se conocieron en la jornada del día de hoy y también las consecuencias que pueda tener para la propia fiscal Guione, consecuencias a nivel personal. Ella manifestó una vez que concluía la audiencia de la jornada de hoy que ponía en duda su continuidad, no solamente a lo que había ya declarado en la jornada de hoy, casos que vincularan al Partido Nacional de Futuro, sino también en la propia causa Penades. Así que bueno, veremos lo que sucede en los próximos días. Gracias, Martín. Le agradecemos también al doctor William Rosa. Hay mucho para analizar. Ya me voy a ir al panel a conversar con mis compañeros, pero antes les propongo repasar cómo nació todo esto. ¿Qué dicen esos chats? Vamos a verlo. Una nota publicada por el semanario Búsqueda reveló parte de un chat de WhatsApp compartido entre Iturralde y el ex senador blanco Gustavo Penades, en momentos que era designado el fiscal que investigaría su causa por las denuncias de abuso sexual a menores. El fiscal de corte subrogante Juan Gómez había designado en primera instancia que fuera Mariana Alfaro, que de oficio investigara la causa. Esto le escribió el expresidente del directorio del Partido Nacional a Penades el 30 de marzo del 2023. Esta es una gran HDP. Fue la que pidió el allanamiento azul por tema violación, y está con tema océano. Le tiré a matar hoy y se cagó. Entendió el mensaje. La que sigue es Guione. Si hay una lógica se la tendrían que dar a ella. Guione es mi amiga. Concluyó Iturralde, a lo que Penades contestó. Ojalá. El pronóstico de Iturralde sucedió, y el 31 de marzo Guione fue asignada a la investigación de la causa Penades. Así le comunicó la noticia a Iturralde, al ex senador por WhatsApp. Se lo dieron a Alicia Guione. Me acaba de llamar. Me pidió tu número. Es de total confianza y gran tipa. Penades le agradeció las declaraciones que Iturralde había hecho unos días antes a los medios y él respondió, las mereces y más. Gómez entendió clarito las referencias a fiscalía en las declaraciones mías. Es un gran cagón y sabe bien que Alicia es nuestra, porque yo hablé 1000 veces con Jorge Díaz que la tenía sumergida. Hay que presionarlo, hay que empujarlo que se cague y se va. En otro mensaje Iturralde dice, con Alicia la tienen, porque no procesó un impresentable contador de Carlos Moreira. Archivó la causa de Cacho, por Carmelo Vidalín, de las donaciones de las inundaciones,
los de las patentes del cacho, y la semana pasada archivó lo de la violación en la fiesta de la LUC en lo del Pino. Siempre crack, y en lo de la fiesta, una monstrua. Luego de divulgados los chats esta mañana, Iturralde renunció a la presidencia del directorio del Partido Nacional. Lo comunicó de esta manera: en virtud de la divulgación de una conversación privada y personal, y para no comprometer a mis compañeros ni al funcionamiento institucional de mi partido, he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como presidente del directorio del Partido Nacional. Mucho para analizar esta noche aquí en el lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Ya recibo a mis queridos compañeros Antonio Ladra. ¿Cómo andas, Antonio? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Por estar acá. Un gusto tenerte por acá. Daniel Chaschetti, ¿cómo andas, Daniel? Bien. ¿Bien? Bien es un decir, Bueno, ¿no? es un tema que ha generado mucho, ha despertado mucho y va a seguir generando. ¿Qué lectura hacen? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizas, Daniel? Y complicado, ¿no? Porque, a ver, estas cosas como que terminan debilitando el sistema democrático, ¿no? Fíjate vos que en definitiva, cuando uno empieza a leer los chats entre Iturralde y Penades, dejan la sensación como que, bueno, todo es presionable, los fiscales pueden ser movidos, el fiscal de corte, que era subrogante, pero que era el que ejercía la función, aparentemente actúa en función de presiones. Entonces me preocupa mucho, ¿no? Porque además lo que seguimos haciendo es complicar el funcionamiento de la justicia. En lugar de blindarla, los partidos políticos siguen operando sobre ella, ¿no? Y yo quiero ser muy claro, ¿no? A mí me parece que el problema no está en la Fiscalía, el problema está en los partidos, ¿no? Es decir, que hay como unas líneas éticas que se pasan solo para obtener determinadas ventajas. El diálogo entre Penades y Iturralde es cierto que es un diálogo privado, pero lo que nos está indicando es que el presidente del partido está tratando de ayudar a un correligionario que cayó en desgracia, ¿no? Y para eso, bueno, no tiene límites, no tiene límites. Lo otro es que, bueno, yo la verdad leo eso y no me parece que sea real, ¿no? No creo que Pablo Iturralde tuviera tanta fuerza, tanta influencia. Yo confío mucho en la fiscal, porque ya dio pruebas, ¿no? O sea, la fiscal procesó a Penades y en su dictamen, por ejemplo, dejó muy en claro, por ejemplo, se quejó amargamente de la influencia de Heber, que era el ministro del Interior, y del presidente de la República con sus declaraciones, que terminaron complicando la investigación. Yo creo que Schione puede ser del Partido Nacional, puede votar el Partido Nacional, pudo haber militado en la CGU, pero me parece que desde el punto de vista de su trabajo es muy profesional. Y me parece que en definitiva lo que se dice de ella es muy difícil de creer. Por lo menos para mí, que soy una persona informada, que estudio esto todos los días, me es difícil de entender que ella esté bueno, archivando casos a pedido de Pablo Iturralde. Creo que ahí Pablo Iturralde está como exagerando su desempeño frente al compañero que ha ido en desgracia. Y ahí está el problema, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los valores, los estándares éticos que hay adentro de los partidos, ¿no? Es decir, puede ser bien visto que se haga cualquier cosa para defender a un colega, y para mí eso no debería ser así. No vale todo, no vale todo, y sobre todo en una causa como esta, ¿no? Tan delicada, y bueno, que a la larga, como lo demostró la justicia, tenía tantas víctimas, y que bueno, que en verdad nos preocupa a todos, ¿no? ¿Antonio? Bueno, sí, yo no tengo nada para decir que no sea señalar que la fiscal Schione ha trabajado con un profesionalismo a prueba de balas, tomando en cuenta todo esto, que ella integra una institución como la Fiscalía, que es de lo más fragilizado hoy por hoy, porque le pegan de todos lados,
Y eso redunda en otro tipo de cosas, si no hay recursos, si se cree que está partidizada. Acá se ha hablado de fiscales pro Díaz, se ha hablado de fiscales manada, y hoy nos enteramos que hay fiscales, o fiscales frente amplistas, y hoy nos enteramos con estos chats que hay fiscales, según las palabras de Iturralde, nuestras, ¿no? Entonces, es como un manoseo tremendo que no se lo merece ninguno de los fiscales, y menos la doctora Giona, que desde el punto de vista profesional ha sido intachable. Hoy escuchaba unas declaraciones de Graciela Bianchi, que es una persona importante dentro de la estructura del Partido Nacional y del gobierno, porque es la tercera en la línea de sucesión. Y entre otras cosas, ella decía, era crítica con Giona, crítica con la Fiscalía, acusó al senador Sánchez del MPP de frenar el tema de los cambios en la Fiscalía, porque acá hay un problema. Si tenemos a Juan Gómez como fiscal subrogante y ahora la fiscal que tenemos es la fiscal subrogante del subrogante, ¿no? Y lo acusaba de decir que era porque el Frente Amplio no quería como es acordar en este tema. Pero agregaba otras cosas. Por ejemplo, decía que esto era un plan pergeñado en el Foro de San Pablo. O sea, yo quedé alucinado con todas estas declaraciones de hoy de Graciela Bianchi, pero quedé alucinado realmente, ¿no? Esto es un plan pergeñado en Colombia, Venezuela, Brasil y un país que no me voy a referir porque tuvo un problema diplomático, pero de ahí vienen todos los bulos. Estaba hablando de España, porque efectivamente ya tuvo un problema diplomático, pero el discurso de Graciela Bianchi es calcado al discurso del ultraderechista y fascista de Santiago Abascal, el líder de Vox, con estos líos que han habido ahora con Milei y todo eso, ¿no? Entonces, decir eso en medio de todo esto me parece de una frivolidad para una jerarquía de un partido como el Partido Nacional de ese estilo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el hecho de que hayan salido estos chats a la luz pública demuestra también un manejo increíble del sistema político, ¿no? Y que eso creo que no se ha dimensionado totalmente de la gravedad de todo esto, ¿no? Porque no solamente se habla del tema Penades, sino que se habla de que la fiscal, y ahí estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, de que la fiscal habría archivado algunos casos que vinculaban a otros dirigentes blancos. Por ejemplo, un contador, dice el contador, el impresentable contador de Moreira, es el contador Ercoli, de Carmelo, hace tiempo. Después, 2 casos que vinculan al intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, cuando dice de Cacho Vidalín. Una de las denuncias las hizo Tabaré Vázquez, el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando lo denunciaron por el tema de las inundaciones, que se habían quedado con las donaciones de las inundaciones. Y por último, y me parece lo más terrible, es lo de la violación de una joven de 16 años que denunció haber sido violada en la fiesta de los jóvenes del Partido Nacional que festejaban haber triunfado el referéndum de la LUC. Y entonces uno lee allí el comentario del presidente del directorio del Partido Nacional diciendo, ahí fue una CRA, una monstrua en esto. Y estamos hablando del padecimiento de una chiquilina de 16 años donde la fiscal tuvo que archivar el caso porque no pudo tener una prueba robusta como ocurre en la mayoría de los casos donde hay ese tipo de acciones vinculadas a violaciones sexuales y todo eso. Entonces, uno empieza a pensar que ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos parados para que el presidente, el director del Partido Nacional diga eso? Para mí eso es tremendamente grave, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa, qué es lo que va a decir el presidente de la República, va a tener que hablar. Hoy dijo Delgado, que es el candidato oficial, dijo que la actitud de Iturralde era una actitud valiente por haber renunciado.
valiente? Ese es un poco el relato que tiene el Partido Nacional frente al conjunto de problemas que le han aparecido en estos años. O sea, la idea es, alguien se equivoca, se corre al costado y la institución sigue, ¿no? Y bueno, es como la idea de que son todos casos aislados. Lo que pasa es que hay un patrón reiterado, ¿no? Y no creo que sea un problema solo del Partido Nacional. No, por supuesto. Creo que el Partido Nacional tiene este problema acuerdo. porque está en el gobierno, y estar en el gobierno es tener más responsabilidad, más recursos públicos, etc. Pero me parece que hay un problema sobre la cultura política que existe, ¿no? Esta idea de que, bueno, de que para salvar compañeros hacemos lo que sea, es algo bien extendido, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que deberíamos reflexionar seriamente es cómo hoy los partidos políticos están funcionando, qué estándares éticos tienen. Yo la verdad es que quedo un poco impresionado, ¿no? Porque escuchar el mismo argumento que ya fue utilizado para el caso Astesiano, es un caso aislado. Que está vinculado a esto también, claro, ¿no? Pero es un poco reiterado, ¿no? Pero bueno, es el libreto que tiene el Partido Nacional. Yo creo que esto va a tener un costo electoral, ¿no? Porque... ¿Vos pensás, sí? Y sí, yo me imagino que el Frente Amplio va a hacer campaña con esto, ¿no? Ajá. Es decir, porque es como muy grave que el presidente de un partido le diga a un acusado de pederasta... De violación, de 11 delitos. De 11 delitos, le esté diciendo, yo manejo lo fiscal. Bueno, eso es un costo... Yo en esa línea agrego algo que vi hoy también en algunas repercusiones de dirigentes de la oposición, y agrego otro elemento y otra persona que es importante, que se vuelve a repetir el nombre, el de Roberto Lafluf, ¿no? En los chats aparece, cuando salta el tema Penades, un mensaje de Penades a Lafluf que le pregunta sugerencias. ¿Qué es lo que hago? Sugerencias, ¿no? Como qué es lo que hago, ahí Lafluf le da una serie de indicaciones. Estamos hablando del asesor hoy, uno de los principales asesores de Álvaro Delgado, precandidato que seguramente gane la interna del Partido Nacional, mano derecha de la calle Pou, que estuvo involucrado en el tema de los pasaportes y la destrucción del documento público, según lo que dijo en su momento Carolina H. y todo lo que generó aquella reunión también en Torre Ejecutiva. ¿Pensás que ahí se puede parar también, Daniel, la oposición, decir, señalar? De hecho, hoy lo escuché a Brenta, por ejemplo, el mediodía, Eduardo Brenta, apuntarle a Lafluf. En esa línea fue el Pacha Sánchez, por ejemplo, senador del MPP en su cuenta de Twitter. ¿Es ahí donde también se podría dar eso? Sí, porque en definitiva lo hacen de onda. Están cubriendo al compañero, entonces le dan consejos, saben que es culpable. Ahora, pero lo de Lafluf no es un poco más de onda, es una figura importantísima en este gobierno. Está bien, ¿no? pero en realidad es la misma lógica. Hacemos todo lo posible para salvar al compañero. Sí, ese es un problema muy severo, porque si vos me dijeras, es un abogado es un profesional que recibe un pago por armar la defensa, el abogado le puede dar esos consejos. No, bueno, no hables o lleva esto... Es parte del trabajo, digamos. Claro, una estrategia de comunicación le sugiere. Pero yo lo veo como lo mismo. Hacemos todo lo posible por salvar al que cayó en desgracia, sin importar lo que haya hecho. Y eso es un problema ético. Y eso debería discutirse ampliamente adentro de los partidos. ¿Cuánto estamos dispuestos a tolerar? Y está extendido, porque los problemas éticos se repiten, ¿no? Porque si, no sé, el intendente de Artigas amparó actos delictivos con el cobro de horas extras, y bueno, nadie dice nada del intendente de Artigas, es un intendente. Nadie dice nada, y bueno, y se van repitiendo los casos, ¿no? Y esta lógica yo la veo en todos los partidos, ¿sabes? Hoy está el Partido Nacional en el centro porque apareció la noticia de Pablo Iturralde, pero esta idea de que salvamos al compañero, cualquiera sea el error que haya cometido, es un problema muy severo que tiene costos, porque eso genera una desconfianza, ¿no? Como que los partidos políticos dejan de ser organizaciones vibrantes que se vinculan con la gente y donde se cumplen determinadas funciones como transmitir demandas. No, los partidos políticos pasan a transformarse como una pequeña élite
Un club de amigos. Que se sirven a sí mismos, se cubren entre ellos y se distancian del ciudadano común. Porque el ciudadano común llega a la conclusión de, mira, esto es una gran joda, ¿no? Es todo lo mismo, digamos. Es todo lo mismo. Entonces me parece que es peligroso. Y lo otro que es peligroso es apuntar contra la Fiscalía. Creer que esto es un problema de la Fiscalía. Bueno, es un error gravísimo, ¿no? Yo creo que acá coincidimos los tres, me parece que ahí... venir a hablar de un colegiado es un disparate. Eso que marcás vos me parece que es interesante, de que el problema no está en Fiscalía, que está en el sistema político, que no se pone de acuerdo para designar al nuevo fiscal de corte, por ejemplo, ¿no? Se va este periodo y eso no ha pasado. Y, por ejemplo, lo veíamos también a William Rosar, presidente de los fiscales, que desde hace tiempo vienen reclamando mayores recursos para poder trabajar. Todo eso es parte responsable y es responsabilidad del sistema político, además. Sí, pero mira, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Para mí los partidos son como una bestia que si no los parás, no los frenás, se llevan todo por delante. Por ejemplo, la famosa partida que tenían los parlamentarios para comprar diarios. Sí. Nadie compraba diarios en la era digital, todo el mundo se guardaba la plata ¿para qué? Para la campaña electoral. Y eran unos cuantos miles de pesos, además. En un momento vino Lema, presidente de la Cámara, y dijo, vamos a eliminar la partida. Se eliminó la partida, se terminó. Muerto el perro, muerta la rabia. Y tomar medidas de ese tipo, que limiten, ¿no? O sea, que establezcan límites. No, pero antes de la eliminación hacían una vaquita y compraban un solo juego de diarios. Claro, es un ejemplo. Lo digo, para que vean un poco cómo se utilizaba. Pero lo que te digo es que, ¿cuál era el fin? Juntar dinero para la campaña. Está bien, voy a decir, vamos a darle dinero por otro lado, ¿no? Entonces, la ley de financiamiento le pasamos dinero. Pero aún así se seguía... Entonces... Lo que necesitamos es establecer límites, ¿no? Y yo creo que con la Fiscalía, la única forma de lograr que los partidos políticos no presionen a la Fiscalía es fortaleciendo institucionalmente a la Fiscalía. Y ahí entra lo que vos decís. Le tenemos que dar dinero, la tenemos que profesionalizar, y en verdad tenemos que nombrar un fiscal de corte, que ese es el gran drama. Ahí nace toda la debilidad. Porque se fue Díaz, que le quedaba un año, pero si se hubiera quedado, se hubiese tenido que ir, porque duran 10 años los fiscales de corte, y el sistema político no fue capaz de ponerse de acuerdo. Entonces, ahí empieza todo el problema. Entonces, digamos, queremos resolver estas cosas, que no haya presiones, bueno, vamos a darle dinero, vamos a nombrar un fiscal de corte, vamos a especializarlos, y bueno, por suerte existe el periodismo. Existe búsqueda, ¿no? Sí. Bueno, hizo la investigación. Ahí me das un pie de decir algo que yo cada vez que puedo aprovecho, y sé que Antonio va a estar conmigo en esta, porque hoy también escuché y vi que parece, a veces viste que los periodistas somos lo culpable de todo, ¿no? El periodismo es como el culpable de todo. Y hoy decían, somos parte del Foro San Pablo. Exactamente, ¿no? ¿no? Hoy lo dijo la propia Graciela Bianchi. Sí, siempre, a veces los periodistas somos los culpables y apuntan a las filtraciones, que si salieron de Fiscalía, no. Yo quiero decir, cada vez que puedo siempre lo digo, los periodistas nos nutrimos de las filtraciones, es parte de nuestro trabajo. Después está ver qué hacemos con esas filtraciones, qué hace el periodista, qué hace el medio, pero es parte de nuestro trabajo, ¿no? El problema no son las filtraciones, el problema no son los periodistas, ni el periodismo, ni los medios. En este caso el problema son los chats, son quienes escriben. Claro, los ¿Qué hay detrás de todo eso y los contenidos? No y las carpetas múltiples actores tienen acceso a las carpetas. Y hoy celebramos muchos esa abogados, claro, de búsqueda de la periodista Macarena Saavedra, pero hoy búsqueda fue esto y antes fueron otros medios y fueron otras investigaciones. Y el periodismo tiene que estar. Y es fundamental para la democracia. Y eso es fundamental para, entre otras cosas, denunciar este tipo de situaciones. Hoy es el Partido Nacional, ayer fue el Frente Amplio, ayer fue el Partido Colorado y mañana van a ser otros. Y eso es parte del rol del periodismo. O sea, el periodismo no es el culpable de esta situación. Pero ya que decís eso, si estuviera vigente y pudieran controlar, como se plantea en la ley de medios, esto no podría haber salido. Bueno, ahí tocas el otro tema, ¿no? Claro. Bueno, sí. Claro, ahí está, porque hoy también hubo declaraciones del lado de Cabildo Abierto hablando contra Búsqueda, diciendo que a Búsqueda le gustaba meterse en la vida privada de los actores políticos. O sea, ese es el discurso que hay, es cierto. Sí, pero eso no va a andar. Ya sé que no va a andar. Está bien llamar la atención. Pero llamar la atención sobre eso, ¿no? Pero el periodismo de investigación es muy importante en una democracia, la pluralidad de medios es muy importante en una democracia y una justicia independiente también es muy importante. Y la libertad de expresión, ¿no? De poder Entonces yo lo que te digo es que si en verdad el sistema político, el sistema de partidos no toma
conciencia de los problemas que se están generando, vamos a ver cómo una democracia, ¿cómo le llama The Economist? Una democracia consolidada, no, una democracia plena, sí, plena, se va a transformar en una democracia debilitada. Vamos a lentamente ir cayendo, porque en realidad en todos esos rankings donde dijimos qué bárbaro que somos, qué lindo que somos, esos rankings, ¿qué miran? Miran precisamente estas cosas. Y lo que veo yo es que en los últimos años estamos sufriendo un deterioro importante. Fiscalía, JUTEP, Tribunal de Cuentas, la prensa. Una serie de instituciones claves de la democracia que se debilitan. Y eso lo tenemos que cambiar y por tanto, otra vez, llamar a la responsabilidad a los actores que toman decisiones, que son los partidos políticos y los que ocupan cargos en el gobierno y en el Parlamento. Sí, pero yo quería volver al episodio en sí, porque hay que ubicarse que esto fue en marzo. Del año pasado. Del año pasado. Fue 29 de marzo y 30 de marzo. El 29 de marzo es cuando surge la denuncia pública a través de un programa que se llama Hacemos lo que podemos, de Romina Papazo, denunciando a Penades. En ese interín hace la conferencia de prensa Penades, que no fue una conferencia de prensa, tampoco fue una declaración, y además, con todo el peso institucional que tenía de hacerlo en el Poder Legislativo, con los carteles atrás diciendo Uruguay Poder Legislativo, y enfrente estaban toda la dirigencia y del Partido Nacional, el ministro del Interior, que estuvo reunido con él antes, y después de eso surgen los chats de Iturralde. Es una buena referencia y te agrego simplemente a eso que marcás, Antonio, que es muy interesante. No fue una conferencia, fue una declaración. Fue una declaración. No aceptó preguntas. Sí. Y en esa declaración Penades apunta a que lo estaban atacando por su orientación sexual. Que tampoco es eso, tampoco es fue cierto, eso, no fue eso. Eso sí fue No, entonces yo lo que quería apuntar es cómo le envía, le dice, mirá lo que dije, y le adjunta un link de la declaración de Iturralde sobre el tema Penades, donde decía, nosotros estamos de acuerdo a lo que diga cómo es la justicia, etcétera, etcétera, y dice, hoy, y a partir de ahí está ese otro mensaje donde le dice, hizo unas declaraciones fuertes para que supieran por dónde vamos a apretarlo, porque tiene que venir Alicia Gione, que es nuestra. Y Penades le contesta, perfecto, bárbaro, dice, te mereces esto y mucho más. Te mereces esto y mucho más. Le dice, cuando ya estaba la denuncia arriba de la mesa. Entonces, si ahí no hay un tema de violación de la ética, por favor, ¿dónde estamos parados? Pero yo estoy de acuerdo. Esto es porque le está ocurriendo hoy al Partido Nacional. Yo releía los chats y las respuestas de Penades son muy cortas, ¿no? Sí. Penades sabe mucho de política y sabe bien que todo lo que le está diciendo Pablo Iturralde está agrandado. Y por eso le dice, perfecto, claro, él está en una posición en desventaja, sabe lo que se le viene. Que le sirve cualquier cosa. Claro, se abraza igual de... Pero el tema, me parece, es que para mí, vuelvo a repetir, es como que Pablo Iturralde la infla, ¿no? Para levantarle. Perfecto. Es lo que me parece a mí. Capaz que me equivoco, no sé, después Iturralde contará bien qué es lo que quiso hacer, pero yo en realidad creo que hay algo de eso, ¿no? Lo que ocurre es que... Lo que pasa es que es el presidente del directorio del Partido Nacional. Exacto. O sea, y además queda en claro punto de que, bueno, con tal de defender a un correligionario se... Y por las dudas, capaz mirá si zafa y entonces yo no quedo mal. Y la segunda pregunta que me hago es cómo Penades no destruyó el chat, ¿no? Porque... Bueno, ahí voy a ¿no? alguna de las cosas que hoy escuché, porque hoy estuve hablando por teléfono con mucha gente, y una de las cosas que escuché, es decir, porque empiezan a salir conspiraciones de todo tipo, ¿no? Hubo un montón hoy, ¿no? Un montón de conspiraciones, pero entre otras, una de las conspiraciones dijeron, bueno, esto es una conspiración o una opereta para sacarse a Gione de arriba. Pero tanto poder tiene Penades como para montar, seguir operando desde la cárcel. Yo creo que no. Eso es alguna de las cosas que se dicen claro, en la interna del Partido Nacional. Que dicho sea de paso, Iturralde no
quería renunciar, quería tomar licencia. Le hicieron renunciar, le dijeron, no, tenés que renunciar. Y al final él aceptó. Tengo algunas cosas más para conversar importantes también de este tema, pero tengo que hacer una pausa. ¿La seguimos? ¿Me aguantan? ¿Me esperan? Ustedes también me esperan, porque ya seguimos ahí aquí en la pantalla de la ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Esto se conoció hace algunos minutos. La fiscal Mónica Ferrero, atendiendo lo que planteaba en su momento Pablo Iturralde, anunció que se va a iniciar una investigación administrativa para ver si se puede determinar o no de dónde salieron las filtraciones. Algo que resulta un poco complejo ese trabajo. Pero bueno, eso se conoció. Pensaba también, Antonio, un tema que vos trabajaste mucho y lo conversamos acá, el de la Operación Océano, que está mencionado, ¿no?, en alguno de los chats también, en referencia a Alfaro, la fiscal que inicialmente podía llegar a trabajar en este tema de Penades, en el caso Penades, sí, ¿no? La fiscal Mariana Alfaro, que es la que tiene fue la que hizo la acusación de los 11 claro, que ahora tienen que enfrentar en el juicio, ¿no? Porque se había dicho que no se había avanzado mucho y sin embargo hay consecuencias de esto, hay ¿no? consecuencias, hay 11 al final. Bueno, pero allí, en esa línea de haberse alegrado que teóricamente la fiscal Gione había archivado la causa de la violación de la joven allí en la fiesta del Partido Nacional, en esa línea también la fiscal Mariana Alfaro es una hija de puta para Iturralde, ¿no? De hecho aparece en el chat, ¿no? En el chat mismo dice, esa HDP, dice, ¿no? Hablando de ella, porque había sido la que había hecho el allanamiento. Borsari dijo, ¿no? Dijo, y Borsari, director del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, también había hablado lo mismo. Ella había sido, Mariana Alfaro había hecho el allanamiento de la emisora Azul, que yo creo que efectivamente eso fue un grave error de la fiscal. Pero bueno, lo hizo dentro de su potestad. Después se dieron cuenta y echaron para atrás. Pero a lo que voy es que por el caso Operación Océano, la fiscal Mariana Alfaro es una HDP. Entonces está en línea con lo otro también. O sea, ahí hay una forma de pensamiento también, ¿no? Lamentablemente hay una forma de pensamiento en Pablo Iturralde que uno a priori no piensa que actúe, que piense así, porque uno lo conoce, lo conocemos hace años, ¿no? Ahora, esto se replica en todos los partidos, también debo decirlo, porque, digo, de alguna manera también puede pasar en otros partidos. Me queda un minuto, Daniel. ¿Vos creés que esto puede llegar a condicionar la campaña y por qué no la elección? Sí, me imagino que algún tipo de impacto va a tener porque, a ver, son demasiados hechos reiterados, ¿no? El caso Astesiano, el Marcet, Penades, ahora, bueno, Albizu, ¿no? En la CTM. Sí, claro, bueno, el intendente de Artigas. Es como una acumulación, ¿no? Entonces, el Partido Nacional había logrado como que despegarse temporalmente de esos casos, dejarlos atrás. Y claro, el líder que es la Calle Pou, que es un crack, porque él maneja muy bien el discurso, los tiempos, como que habían logrado un control, ¿no?, de los problemas que habían tenido, pero esto como que devuelve el tema. Habían ¿no? tenido un problema en la propia campaña con el caso Moreira. Bueno, claro. ¿No? Ahí fue el... Pero era como el primero. Era como el primero. Y eso de que, bueno, un caso aislado, sí, el argumento funcionaba, pero ahora es como que el caso de Pablo Iturralde nos trae también los casos anteriores. Y bueno, ahí me parece que se abre como una ventana para que el tema se meta en la campaña, ¿no? Y yo me imagino a los dirigentes, a los candidatos del Frente Amplio a lo largo del país hablando de estas cosas en los discursos. Me parecería, digo más, me parecería hasta tonto que no lo hicieran, ¿no? Porque bueno, porque es un tema relevante, ¿no? Y
y son temas que exigen responsabilidades políticas. La última vez que el Partido Nacional tuvo esta clase de problemas fue en la campaña de abril del 99 entre Lacalle Padre y Ramírez, que bueno, unas acusaciones cruzadas muy fuertes. ¿No? Pero fue interno. Pero relativas a su gobierno, ¿no? Relativas a su gobierno. Y el costo fue muy alto, ¿no? El Partido Nacional cayó casi 10 puntos y... Que fue una interna bastante feroz. Claro, esa, ¿no? pero donde sacaron provecho todos, ¿no? Claro. Desde el Partido Colorado, el Frente Amplio, Claro. Batalla, que había armado el Nuevo Espacio. No, perdón, estoy confundido. Batalla no, Rafael Michelini, que había armado el Nuevo Espacio, se había quedado con el Nuevo Espacio. Todos trataron de sacar ventaja. Y me parece que ahora estamos entrando con una coyuntura, no es igual, porque para mí la calle Pou es mejor que la calle Herrera, o sea, maneja mejor el timing y tiene otro dominio de las cosas, pero es peligrosa para el Partido Nacional, ¿no? Daniel, es una situación peligrosa. Daniel, Antonio, les agradezco. La seguimos la próxima, ¿les parece? Muy bien, gracias. Gracias. Nos vamos, ustedes saben, en mayo nos vamos todos los días con un nuevo capítulo de Cartas y Margaritas, estos videos que buscan homenajear a nuestros desaparecidos. Hoy las protagonistas son Eva y Luna Prieto, nietas de Rubén Prieto. Con ellas nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chau. Escribir una carta a alguien que no conocí es difícil, más a mi abuelo del cual solo queda registro de su juventud. Esa juventud icónica que tuviste, que tuvieron, desde siempre me pareció un misterio inmenso, a pesar de las historias y relatos de quienes aquí siguen para contar. Intriga me da tu voz. ¿Cómo te verías hoy día? ¿Cómo sería nuestro vínculo? ¿Qué pensarías del silencio de hoy? ¿Será acaso que a pesar de no habernos conocido, tengo de ti algún rastro? Como si en algún punto, en algún mundo, sí pudiste ser mi abuelo.